Dios le bendiga a todos. Voy a dar la introducción del libro de Lamentaciones. Los rabinos comenzaron a llamar al libro desde una época temprana Clamores Fuertes o Lamentaciones. Ningún otro libro entero del Antiguo Testamento contiene únicamente lamentos, como lo hace esta endecha de sufrimiento, marcando el funeral de la que una vez fue la hermosa ciudad de Jerusalén. Este libro mantiene viva la memoria de esa caída y enseña a todos los creyentes cómo enfrentar el sufrimiento. El autor de Lamentaciones no se nombra en el libro, pero hay indicaciones internas e históricas de que fue Jeremías. Jeremías escribió Lamentaciones como un testigo ocular, posiblemente con la ayuda de Baruc como secretario, durante o poco después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Era mediados de julio cuando la ciudad cayó y mediados de agosto cuando el templo fue quemado. Es muy probable que Jeremías vio la destrucción de los muros, torres, hogares, palacio y el templo. Él escribió mientras el acontecimiento permaneció dolorosamente fresco en su memoria, pero antes de su partida forzada a Egipto, en el 583 a.C. El lenguaje usado en Lamentaciones es un paralelo cercano del que usó Jeremías en gran parte de su libro profético. Contexto histórico. Las semillas proféticas de la destrucción de Jerusalén fueron sembradas a través de Josué 800 años por adelantado. Ahora, por más de 40 años, Jeremías había profetizado el juicio venidero y había sido objeto de burla por parte del pueblo por predicar juicio. Esto sucedió en el 645-605 a.C. Cuando este juicio vino sobre el pueblo incrédulo por parte de Nabucodonosor y el ejército babilónico, Jeremías aún respondió con gran tristeza y compasión hacia su pueblo obstinado y en sufrimiento. Lamentaciones se relaciona muy de cerca con el libro de Jeremías, describiendo la angustia por la recepción de Jerusalén del juicio de Dios por pecado de los que no se arrepintieron. En el libro que lleva su nombre, Jeremías había predicho la calamidad, en los capítulos del 1 al 29. En Lamentaciones, él se concentra en más detalles del sufrimiento amargo y quebrantamiento de corazón que fue sentido por la devastación de Jerusalén. Tan crítica fue la destrucción de Jerusalén que los hechos son registrados en 4 capítulos del Antiguo Testamento por separado. Segunda de Reyes 25, Jeremías 39 del 1 al 11, capítulo 52 también, y Segunda de Crónicas 36 del 11 al 21. Los 154 versículos han sido reconocidos por los judíos como parte de su canon sagrado, junto con Ruth, Esther, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Lamentaciones es incluido entre los libros del Antiguo Testamento, los cuales serán leídos en la sinagoga en ocasiones especiales. Lamentaciones es leído en el 9º día de Ab, que es entre julio y agosto, para recordar la fecha de la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Es interesante notar que esta misma fecha más tarde marcó la destrucción del templo de Herodes por mano de los romanos en el 70 después de Cristo. El enfoque principal de Lamentaciones es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judá. Este tema puede ser seguido a lo largo del libro. Un segundo tema que sale a la superficie es la esperanza encontrada en la compasión de Dios. Aunque el libro lidia con desgracia, se vuelve a la gran fidelidad de Dios y cierra con gracia conforme Jeremías pasa de lamentación a consolación. El juicio soberano de Dios representa un tercer tema en el libro. Su santidad fue tan ofendida por el pecado de Judá que finalmente él trajo la calamidad destructiva. Babilonia fue escogida para ser su instrumento humano de ira. Jeremías menciona a Babilonia más de 150 veces desde Jeremías 24 al 52, versículo 34. Pero en Lamentaciones él no menciona ni una vez de manera explícita a Babilonia o a su rey Nabucodonosor. Solo el Señor es identificado como el que lidió por el pecado de Judá. En cuarto lugar, debido a que el juicio que arrasó con todo pareció ser el fin de toda esperanza de salvación para Israel y el cumplimiento de las promesas de Dios, gran parte del libro aparece como oración, lo cual representa una confesión con llanto por el pecado,
con su angustia cuando Dios cerró los oídos a mi oración, donde Jeremías clama a Dios por alivio, donde busca recompensa para los enemigos, con su apelación al cielo por misericordia restauradora, basada en la confianza de que Dios es fiel. Un quinto tema se relaciona con Cristo. Las lágrimas de Jeremías se comparan con las lágrimas de Jesús por la misma ciudad de Jerusalén. Aunque Dios fue el juez y ejecutor, traer esa destrucción fue motivo de tristeza para él. La afirmación en toda angustia de ellos, el Dios fue angustiado, fue verdaderamente en principio. Un día Dios enjugará toda lágrima, cuando ya el pecado no será más. Un sexto tema es una advertencia implícita a todos los que leen este libro. Si Dios no vaciló en juzgar a su pueblo amado, ¿qué hará a las naciones del mundo que rechazan su palabra? Vamos a empezar a estudiar este libro de Lamentaciones, esperando sea de mucha bendición, y les animo a seguir estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga.